establecido en el Pacto Fiscal del 2017 y los casi 6.000 millones de dólares que la Nación le debe a los porteños desde septiembre del 2020. Bueno, evidentemente el eje está en el reclamo, ¿no es cierto, Maxi, de los fondos que está pidiendo el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional. Sí, porque se llegó a un acuerdo después de muchos meses en el cual en un momento parecía que todo iba a ir nuevamente por la vía judicial, que no iba a haber acuerdo, a pesar de que había integrantes dentro del gobierno nacional que habían sido antes parte del macrismo, hablando claramente de Luis Toto Caputo, no estaba la sintonía, finalmente se llegó a ese acuerdo durante el año y esto le da más tranquilidad al gobierno de la ciudad en términos administrativos y financieros, sobre todo para poder poner en marcha algunos proyectos muy grandes como el que anunciaba esta semana la nueva línea F que se va a empezar a licitar a partir de agosto y se va a terminar recién en 2031 con una primera etapa que va justamente desde Barracas hasta Barrio Norte. Bueno, las fuentes cercanas al gobierno porteño, las fuentes del ámbito de seguridad y justicia, dicen que también habrá un avance en la cárcel para el traslado de algunos detenidos en la ciudad, mientras la justicia además ordenó que de los 2.000 y pico, 400 creo, sean trasladados a las prisiones, a las cárceles federales, ¿no? Pensando en una problemática que ocurrió en las últimas semanas de presos que se escapaban de alcaidías, algunas improvisadas, que puso bajo tela de juicio el rol de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esto le apunta directamente a quien podría llegar a ser el candidato del gobierno del PRO, concretamente Waldo Wolf, ministro de Seguridad y Justicia, es quien más suena, ¿no?, para detentar ese lugar. Vos hablas claramente de lo que ha sido una problemática durante buena parte del año pasado, pero también lo era el año anterior, las fugas de distintas comisarías y alcaldías porteñas, que generó todo un ida y vuelta entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación, con Patricia Bullrich allí como responsable. El traslado se hará en algún momento, por ejemplo, de los que están en Devoto al Peñal de Marcos Paz. Si es que se termina este año, muy probablemente quede para el año que viene. Pero ahí queda macheado, creo que son 1.700 los que están en Devoto y habría en la primera instancia, ese Marcos Paz, unas 2.000 y algo de plazas, 2.200. Podrían pasar otros de la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, la discusión en la última semana había pasado porque buena parte de los que están en alcaldías porteñas tienen condenas y son presos por delitos nacionales. Hay un convenio firmado en octubre del año pasado en el cual la ciudad empieza a hacerse cargo, pero esto obviamente será dentro de un tiempo. Por otro lado, hoy se suscitó otra polémica por ver quién era, viste que en algún momento se pelaban por quién era el padre del modelo, aquí era quien terminó con los piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Se atribuyó la potestad el gobierno de la ciudad, que es cierto que ha hecho mucho con la policía porteña en tal sentido, y dijo, no, fuimos nosotros, dijo. Es que el gobierno nacional lo ordenó, lo instruyó justamente Javier Milei. Sí, ahora vamos a repasar más de Jorge Macri, pero acá claramente hay que hablar de tres aspectos, tres dimensiones de por qué terminaron los piquetes. Uno, la aplicación del protocolo antipiquete. Exacto. Eso fue un diseño de Patricia Bullrich, particularmente del gobierno nacional. Dos, la ayuda entre fuerzas federales del gobierno nacional y policía porteña, claramente también en la disolución de esos conflictos que cortaban el libre circulamiento. Tres, la desfinanciación de los llamados administradores o gestores de los pobres. Recordemos que Beliboni y 17 otros dirigentes de agrupaciones, sobre todo del polo obrero, están bajo tela de juicio porque van a ir a un juicio oral ordenado o pedido por el fiscal Gerardo Policita con pruebas muy elocuentes. Me leí las 400 páginas del expediente. Suscribo todo lo que decías, Hugo, y te digo, punto 4, no saben a quién responder políticamente. No sabemos para quién marchar. Y esto le ha pasado en el último tiempo a buena parte de los gremios, que no saben en quién están referenciados. No, es que lo que demostró el fiscal Policita es que había extorsión, coacción y hay una segunda parte de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque reclutaban a la gente bajo la idea de ofrecerle el plan Potenciar Trabajo, pero luego coaccionaban contra ellos y los extorsionaban cuando eso es ilegal, si no iban a las marchas, si no pagaban la cápita, si no pegaban carteles.
toda esa gente no lo hacía de voluntad propia, lo hacía porque estaba esperando una bolsa de alimentos o un plan potencial. Estaban los cuadernos. Estos decían, administradores. Este no come. Claro, este no come, una barbaridad. Nunca se vio un hecho de tamaña crueldad contra el eslabón más débil de una sociedad que, bueno, fue llevada hacia la pobreza como generó el kirchnerismo y otros gobiernos, casi al 50%, ahora bajó, pero está muy alta todavía, y muchos sectores olvidados eran utilizados por estos líderes que los aprovechaban, los coaccionaban y los extorsionaban, y esto es lo que dice la justicia. Pero Jorge Macri en la apertura de sesiones dijo esto además. Gobierno hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que la ciudad sea una de las capitales más seguras de América Latina. Pero cruzando la General Paz o el Riachuelo, la delincuencia avanza sin control. Hemos logrado mantener la seguridad, pero sería mucho más fácil si el gobernador asumiera seriamente la lucha contra el crimen. En este sentido, esperamos atentos el mensaje del gobernador Kicillof para conocer cuál es su plan contra la inseguridad que golpea a la provincia y que ya se llevó la vida de 13 de nuestros policías. De los últimos 14 policías caídos en cumplimiento del servicio, 13 fallecieron yendo y viniendo de su hogar en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de ellos en La Matanza. Bueno, acá hay otro elemento que me parece interesante. En algún momento en las elecciones la sociedad tiene que empoderarse, como lo hizo, hastiada de la crisis de representación de los gobiernos kirchneristas, y eligió cambiar, no dar un volantazo y elegir a un outsider, como es Javier Milei, que tiene partido político, pero llegó al gobierno sin tenerlo. La gente estaba realmente harta. Yo creo que en el tema de la seguridad tiene que haber un antes y un después, tiene que haber... En general, viste que aparece esa frase, ¿no? La ira del pueblo es la que marca un sistema democrático o una sociedad. Yo creo que el pueblo está cansado de ver cómo mueren sus vecinos a costa de... Es que el caso Kim Hugo, del que hablábamos antes... Tremendo. Yo creo que marca un antes y un después, y probablemente sea el que marque al menos una parte del espíritu del discurso que vamos a escuchar hoy desde las 9 de la noche, que ya incluía buena parte de referencias a lo que tiene que ver con la seguridad y a los cambios que quiere introducir el gobierno en el Código Penal, también a las leyes que salieron durante el verano. Importante, reiterancia. Tenían que ver, exactamente, reiterancia, juicio en ausencia, ley antimafias, todas tenían que ver con el tema seguridad, y va a estar eso sobre la mesa en unos 35 proyectos a los cuales estaría haciendo referencia hoy el presidente. Sobre esto que hablaba antes, sí. Jorge Macri, tenemos ahí un mensaje que compartía justamente el diputado Ritondo. A ver. Esto es el PRO, gestión, método y profesionalismo. El equipo que hace casi 20 años viene transformando la ciudad, va por más. Llega a la línea F a Buenos Aires. Felicitaciones Jorge Macri, a todo el equipo por este hecho histórico. Ritondo, que es uno de los principales referentes también en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Seguridad, pretende en algún momento ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y va a ser uno de los hombres fuertes en esta campaña. Claramente, y es un interlocutor con el gobierno, entre el PRO y el gobierno, y hay que decir que cuando el ministro Ritondo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los pocos, en la gestión de Vidal, fue uno de los pocos que se dedicó a investigar la corrupción dentro de las fuerzas bonaerenses. Me acuerdo porque algunos de los episodios lo contamos en informe. Me acuerdo que había un comisario que tenía helicóptero. O sea, si vos tenés muertos por inseguridad y tenés personal de la policía bonaerense que andan en helicópteros o no pueden justificar el dinero que tienen, es porque evidentemente están asociados al delito. No hay, ¿viste? No hay álgebra acá que valga, ¿no? Es decir, es muy, digamos, es muy consecuente la relación entre el crimen organizado, que paga mejor, evidentemente, que el sistema institucional argentino, y muchos polis laburan probablemente haciendo la vista gorda o en complicidad con el crimen organizado. Que lo vimos tantas veces, y sobre todo en el caso de Santa Fe, ¿no? Y específicamente en Rosario, la connivencia de policías, de jueces, de fiscales. Algunos estaban amenazados y otros estaban dentro del mismo sistema de pagos, y en algún momento también lo estuvo la policía bonaerense, la famosa maldita policía de los 90, ¿no? Y Ritondo hizo un muy buen trabajo con asuntos internos, muchas causas finalmente, como ocurre aquí, y hay que decir que la justicia no hace bien los deberes. Muchas causas quedaron en el aire, muchos de los policías fueron reincorporados después por Bernie, cuando tenían
tenían expedientes en su contra, tenían pruebas, pero claro, ¿qué te dijo Bernie en su momento? Porque se lo hemos preguntado. Bueno, como la justicia no terminó de resolver, ellos pedían volver y nosotros nos vimos la obligación de reincorporarlo. Es decir, que la policía bonaerense está contaminada claramente por policías sospechados al menos de hechos de corrupción. Bueno, pero decíamos que Ritondo, quien además tiene una investigación por el tema de las propiedades, sí, y eso no lo soslayamos porque la justicia tiene que, y él debe explicar ante la justicia qué es lo que está pasando con esas sospechas en su contra, pero cuando estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad bonaerense, para mí es un cambio interesante que por supuesto no se profundizó. Pero en cualquier caso el escenario político que hoy presenta la Ciudad de Buenos Aires tiene elementos interesantes. Veremos después qué pasa, porque reaparece Larreta para las próximas elecciones y esto fragmenta la oferta partidaria, en este caso para elecciones en donde me parece que los libertarios también tienen su discusión interna. Allí está la figura de Ramiro Marra. En fin, las sesiones, como corresponde a la Argentina, la apertura de sesiones ordinarias también marca una agenda en un año político en la Ciudad de Buenos Aires. Este ámbito en el que estaba hablando Jorge Macri termina siendo mucho más tentador. La legislatura porteña, que no se me ofenda a nadie, era un partido B, digamos, cuando se hacían las elecciones. Hoy probablemente en esta disputa que además tiene la Libertad Avanza con el PRO, probablemente todos pongan sus mejores fichas en una elección que ya tiene fecha, será el 18 de mayo. Nada, falta nada, porque meses, 50 días un par de antes, días, digamos, se definen las listas, sí, y tenés de acá al cierre de alianzas 3 semanas. Se está hablando, y mucho, porque vos bien marcabas, reaparece Larreta. Es muy poco probable también lo que nos decía Marangoni, que haya alianzas en este tramo, pero las podría llegar a ver quizá más adelante. Por ahora Larreta, el caso de Lilita Carrió, han presentado sus propios candidatos para la legislatura porteña. Pero las charlas existen tanto con sectores del peronismo, con sectores del radicalismo, para tratar de hacer un gran frente por ahí para más adelante. Claro, es cierto que en la alianza que por momentos se acerca y por momentos se separa entre el PRO y la Libertad Avanza, hay negociaciones, hay líneas tendidas, algunas líneas se cortan por momentos, pero es cierto que te diría están más cerca de lo que pasa del otro lado, porque si analizamos la política con respecto a la provincia de Buenos Aires, ahí sí hay más concordancia entre el PRO y la Libertad Avanza para ir juntos. Pero ¿qué está haciendo el peronismo, el kirchnerismo? Primero hay un sector de los intendentes que quieren que Cristina quede atrás, sí, y acompañan más a Kicillof. Pero también es cierto, tal como decía Marangoni hace un rato, para meternos ya en política, que el peronismo y también el kirchnerismo, y en el cumpleaños de Cristina solo estuvieron sus alfiles más fieles, en el cumpleaños 72 de Cristina, que se hizo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, también están pensando no en estas elecciones, como corresponde en general a quienes ostentan el poder desde casi siempre la Argentina, sino en las elecciones para ver cómo se presentan en el 27. Y este es un desafío de una política que comienza este año con más elecciones. Cristina tiene un partido muy, muy difícil. Vos bien lo decías, el lunes pasado se juntaron en el PJ aquí en la calle Mateo al 130. Fueron varios referentes, pero después todos están preguntando a los propios varones y a sus propios referentes, che, ¿qué vamos a hacer aquí? Y eso se daba con los gobernadores. Hoy se ve la vuelta del poder feudal en las provincias, ordenando tanto a sus diputados como a sus senadores. Volviendo a lo que decía Jorge Macri, tuiteaba después Laura Alonso, que es la vocera del gobierno porteño y probablemente candidata. Dice que quede bien en claro, en la ciudad con Jorge Macri, el orden no se negocia y hacemos cumplir la ley. Acompañamos un cambio cultural, una gran decisión política. Si no, hubiera sido imposible tener una Buenos Aires sin piquetes, pero también sin acampes, sin ranchadas, sin manteros. Con el compromiso y la responsabilidad de nuestra Policía Ciudad de Buenos Aires y nuestros equipos con trabajo y coherencia y sin chicanas, aquí el guiño seguramente para Patricia Bullrich, el espacio público y la seguridad de los porteños es nuestra prioridad. Bueno, excelente. Ya nos metemos más en política. Recordad que La Nación Más, como te tiene acostumbrado, siempre está anticipándose lo que puede pasar hoy, en las repercusiones, la previa, el transcurrir del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias. Los móviles enseguida vamos a estar allí en el Congreso. Mientras te contamos la actualidad, todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Nos vamos a meter
en un ratito en el tema cripto, porque hay novedades, porque hay repercusiones también y